Atención a esta pantalla de bloqueo estilo iOS 17 porque puedes obtenerla en cualquier modelo de Xiaomi, Redmi o Poco. Lo único que necesitas es instalar los temas que te dejé en los links del comentario fijado y también te explicaré las diferentes opciones de personalización que te permiten editar estos dos diferentes estilos de bloqueo basados en iOS 17. Entonces vamos a comenzar con la explicación de este tema, el cual en su estilo de pantalla de bloqueo te permite modificar cierto tipo de características, las cuales se asemejan demasiado al estilo de la pantalla de bloqueo de iOS. Obviamente lo primero que vamos a hacer es aplicar ese estilo de pantalla de bloqueo. En mi caso solamente voy a aplicar el estilo, no todo el tema. Y ya que se haya aplicado, obviamente pues voy a bloquear el dispositivo. Y ahora para entrar en el modo edición de este estilo de la pantalla de bloqueo simplemente tienes que dejar pulsado en alguna parte del wallpaper y te va a aparecer este interfaz. Pero aquí lo que nos interesa es dirigirnos al apartado de Custom. Ya estando aquí te voy a explicar lo básico que debes de entender para que puedas configurar a tu gusto esta pantalla de bloqueo. Hay dos apartados a los que les tienes que poner mucha atención. El primero es en esta sección en donde aparece Time, dos flechitas y obviamente en la vista previa. En el apartado donde aparece Time y las dos flechitas sirve para que tú puedas seleccionar los diferentes apartados de modificación como son el tiempo, las notificaciones, el fondo de pantalla y otras características como son la carga y los iconos de cámara o de linterna. Te voy a explicar claramente de qué te va a servir cada uno de estos apartados con una especie de instructivo dinámico para que se te facilite de manera óptima. Comenzando con el apartado de Time, aquí se refiere a que puedes modificar todo lo que tiene que ver con el calendario escrito, obviamente la hora y los iconitos que te aparecen debajo de la hora. La primera característica que vas a poder aquí modificar es el estilo de los numeritos del formato de la hora. Si los quieres más redondos, más delgaditos o más cuadrados. Este sería como el más sencillo, pero ahora vamos a las opciones un poquito más avanzadas. En el apartado de Color o colores, si bien es sentido común saber que puedes modificar los colores, hay que tomar en cuenta que dependiendo de qué opción tengas seleccionada es lo que va a marcar la diferencia en la personalización de esos tres apartados. Por ejemplo, si tú solamente tienes seleccionado el apartado de Time, como podrás notar solamente se te va a modificar el apartado del color, pero únicamente de la hora. Si tú seleccionas únicamente el apartado de Above, únicamente se te va a modificar el apartado del calendario que está escrito en la parte superior, sin modificar el color del reloj digital. Si tú seleccionas el apartado de Below, aunque aquí no te esté apareciendo qué es lo que te va a cambiar, como podrás ver en el ejemplo que te estaré poniendo a tu derecha, lo que se te va a cambiar es el color de los widgets. Y por último, si tú seleccionas el apartado de Follow, se te va a cambiar de color las tres cosas en general, tanto el calendario escrito, el reloj digital y obviamente los widgets que te aparecen en pantalla. Entonces, ya que hayas entendido todo este tema de Time, Above, Below y Follow, ya pasar al siguiente apartado que se refiere a la opacidad es prácticamente lo mismo. Si tú solamente seleccionas el tiempo, solamente vas a poder modificar la transparencia, pero únicamente del reloj digital. Si tú seleccionas en el apartado de Above, solamente se te va a modificar el apartado del calendario escrito. Y si seleccionas el apartado de Below, se te van a modificar la transparencia de los widgets que tú tengas seleccionados. Y lo mismo si tú presionas en Follow, se te va a cambiar toda la transparencia de los tres elementos en general. Pasando al apartado de Top Distance, se refiere a que tú vas a poder posicionar en el lugar que quieras de arriba hacia abajo tanto el calendario escrito, el reloj digital y obviamente los widgets. En este caso solamente vas a poder mover los tres elementos, como estarás viendo el ejemplo en el video de la derecha. Y ahora pasando al apartado de Top, te va a permitir modificar dos elementos de la pantalla de bloqueo. El primer elemento va a ser el calendario escrito y el segundo elemento van a ser los widgets del sistema. En el caso de la opción de Above, te va a permitir modificar si quieres una diferente disposición del calendario, si solamente quieres que se muestren los pasos que has dado y el porcentaje de la batería que te queda, o si quieres que el estilo de la letra te aparezca más en negrita, o sencillamente si pulsas en Drum te va a desaparecer ese apartado del calendario escrito. En dado caso de que te metas a la opción de Below, se refiere a que tú vas a poder modificar los widgets que van a aparecer debajo del reloj. En dado caso de que tú quieras que no te aparezca ninguno, simplemente te tienes que cerciorar que te aparezcan en un color gris, ya que al poner el color gris se van a desaparecer los widgets, o en dado caso de que tú quieras poner otro de tu agrado, simplemente tienes que corroborar que queden en azul. Ahora pasando a la sección de Notify, en el apartado de Background te va a permitir modificar dos opciones: el color del cuadro de notificación y el color de la
las letras de la notificación. En el caso de la opción de Notify, te va a permitir colorear el cuadro de notificación del color seleccionado que te aparecen aquí en las opciones. En el caso del apartado de Content, te va a permitir modificar el color de las letras de cada notificación que te llegue. Pasando al apartado de Transparent Background, te va a permitir, tal como dice, modificar la transparencia que tienes en el cuadro de notificación. El siguiente apartado, llamado TTTB, simplemente te va a permitir modificar la posición donde quieres que te aparezcan las notificaciones. La primera opción de Bottom Up significa que puedes seleccionar desde la posición de en medio hacia abajo, y la otra pues prácticamente quiere decir que la puedes posicionar en donde tú quieras. El siguiente apartado de Notification Up Button significa que tú puedes seleccionar si quieres que te aparezca ese tachecito para que cuando tú quieras omitir una notificación sencillamente lo taches y desaparezca. Si no quieres que te aparezca ese tachecito, simplemente le das en Hide o en Cerrar función. Y en el apartado de Music Style, tal como dice, puedes modificar el estilo del reproductor de música cuando te estás escuchando o reproduciendo algún tipo de multimedia. Y ahora pasando al apartado de Wallpaper, aquí solamente te recomiendo que modifiques tres opciones: la que dice Animation, Wallpaper Background y Blur Background. En el apartado de Animations se refiere a que tú vas a poder seleccionar qué tipo de animación quieres que aparezca al momento en que tú pulses el botón de bloqueo y te aparezca sea la hora, las notificaciones, etc. En el apartado donde te aparece Fast y Slow se refiere a la velocidad de animación que tú quieres que se muestre al momento en que tú desbloqueas el celular. En el apartado de Wallpaper Background se refiere a que si tú quieres que el wallpaper se ponga un poquito más negro para que se distingan a veces el estilo de las notificaciones blancas o negras, o en el caso de Light Background igual se refiere a que tú puedes poner el wallpaper de una manera un poquito más blanquita, o sencillamente si no quieres modificar ninguno de estos dos aspectos, dale en no usar. Y donde aparece el apartado de Blur Background se refiere al blur que tú le puedes modificar al wallpaper que tengas seleccionado, y en dado caso de que tú lo quieras dejar normal, te recomiendo que lo dejes en Blur Notification. Y ya por último, en el apartado de More, aquí sí te recomiendo que no le muevas nada. La verdad yo no he visto ningún tipo de cambio notorio, pero si tú ya con la práctica que tienes de andar seleccionando las anteriores opciones y probando qué es cada cosa, pues si quieres aquí te puedes poner a investigar a qué se refiere cada opción. Esta es la explicación resumida de todas las opciones que te permite personalizar el estilo de la pantalla de bloqueo de este tema, así que ahora vamos a pasar al siguiente estilo. En este tema las opciones de personalización son un poquito menos complejas que el anterior, pero pues la única diferencia aquí es que aquí no te permite modificar los colores, no te permite modificar la altura, la posición y ese tipo de cositas que vimos en la anterior modificación de pantalla, pero pues una de las ventajas que tiene este es que es un poquito más práctico y más fácil de entender para todos los usuarios. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar este estilo de pantalla de bloqueo. Ya que se haya aplicado, claramente vamos a bloquear la pantalla. Vamos a pulsar el botón de bloqueo. Y aquí, para acceder a las opciones de edición de la pantalla de bloqueo, simplemente tienes que dar doble toque en la barrita inferior que te aparece en la pantalla de bloqueo. Entonces das doble toque y como puedes notar aquí ya te van a empezar a aparecer las opciones diferentes que tienes para personalizar. Como puedes notar, tanto en la derecha y en la izquierda te aparecen unos simbolitos de unas flechitas que van hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué hacen estas flechitas? Simplemente te permiten modificar el estilo o la información de cada uno de los elementos que te aparecen en este tipo de pantalla de bloqueo, así sea la fecha que está escrita, el tipo de estilo del reloj o sencillamente los widgets diferentes que tiene esta pantalla de bloqueo. En la parte inferior aquí te van a aparecer cierto tipo de wallpapers con profundidad que están, digamos que, puestos de manera natal en el tema. Por ejemplo, aquí podemos poner un wallpaper de Spider-Man, que como puedes notar la cabeza sigue sobresaliendo. A eso se le llama un wallpaper de profundidad. En dado caso de que quieras cambiar el color de los tres elementos, aclaro que aquí solamente los puedes cambiar de los tres, no uno por uno como era en el anterior estilo. Simplemente te tienes que meter en el apartado que dice Apply Wallpaper, y aquí donde dice RGB vas a poder modificar el color de tu agrado, obviamente haciendo una combinación de colores para que puedas llegar al tono de tu agrado. Aquí, en dado caso de que no te guste alguno de estos wallpaper que vienen por defecto, yo te recomendaría que sigas el tutorial que te voy a estar dejando en la descripción de mi video para que puedas modificar al fondo de pantalla de tu estilo, de tu gusto, para que al momento en que tú te vayas a pasar a esta opción que dice aplicar wallpaper, se te ponga el estilo seleccionado, que para que te des una idea de cómo te va a quedar. Este es un ejemplo de cómo te puede quedar de personalizada este tipo de pantalla de bloqueo, pero insisto, para que tú puedas seleccionar el wallpaper de tu agrado, simplemente debes de seguir los pasos del video que te voy a estar dejando en la descripción del video. Y ya para finalizar con el video, si te diste cuenta, en todo el video estuvo apareciendo un tipo de Always on Display, el cual es parte de otro tema que te voy a estar dejando en un comentario fijado, el cual lleva como nombre Elegant 14. Ya que hayas descargado este tema, simplemente te metes a editar cuál tipo de Always on Display quieres en tu dispositivo, aclarando que este Always on Display solamente es compatible con todos los celulares que tengan pantalla OLED y AMOLED.
Así que pues simplemente le vas a dar en aplicar. Y con esto, al momento en que tú vayas a bloquear el dispositivo, como puedes notar, te va a aparecer un estilo de Always on Display, muy al estilo iOS. Así que con esto hemos terminado con la personalización relacionada con la pantalla de bloqueo estilo iOS. Espero que te haya gustado y ayudado este video. Y recuerda que si estás interesado en tener cierto tipo de aplicaciones como estas, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram, en donde estamos subiendo constantemente aplicaciones de este estilo. Hasta la próxima. Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! ¡Hurra! Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburger, ¿verdad?